importante misión, ¿no? De difundir la genosdermatosis, de difundir toda la tarea que realizamos, cada uno de nosotros a lo largo de todo el país. Realmente les quiero agradecer enormemente esta posibilidad y nos juntamos con la asociación precisamente para eso, ¿no? Difundir, enseñar, aprender de estas que son enfermedades raras, pero como siempre digo, en su conjunto termina siendo frecuente y todos tenemos esos desafíos diagnósticos en nuestra consulta. Siempre va a venir alguno que tenemos que ir pensando en dónde estamos, cómo hacemos, cómo seguimos y de brindarle lo mejor para ellos. Bueno, estoy muy contenta de volverlos a ver, de empezar este año 2023, gracias a Dios todos bien, los veo muy lindos y estoy muy feliz de empezar esta reunión con ustedes. Adelante. Bueno, buenos días, ¿cómo están? La verdad que te agradezco, Graciela, que sigas confiando en la asociación, que podamos hacer esta segunda jornada. Para mí es un placer. Empezamos el año con esta jornada de forma conjunta con vos, con tu equipo, con CEDIGEA. Así que la verdad te súper agradezco que sigas confiando en nosotros. Como actual presidente y nueva gestión, les cuento que queremos hacer crecer a nuestra querida asociación en formación y en capacitación. Estamos en esa búsqueda, así que bueno, los invito a todos a que se acerquen a la asociación y podamos hacer todos juntos este nuevo camino. Así que muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la primera mesa, ¿no? Así vamos a empezar con la mesa de fragilidad cutánea. Y para ello vamos a contar con 2 coordinadoras de lujo. En realidad, en el día de la fecha, todos los coordinadores, comentadores, secretarios, disertantes, panelistas, son todos de lujo. Y así, bueno, pero vamos a empezar con los 2 primeros de lujo a presentar. Valeria Angles está por ahí, levante la mano, es jefa de sección de dermatología infanto-juvenil del servicio del Hospital Italiano y coordinadora también del grupo de dermatitis atópica de la Sociedad Argentina de Dermatología. Bueno, gracias por participar. Y bueno, gracias por invitarme. Cecilia, para hacer todo en conjunto, todo es acá. Muy bien. Nos acompaña también como coordinadora la doctora Susana Gress, es jefa del Hospital Elizalde, directora de la carrera de UBA y es dermatóloga pediatra. Así que muchísimas gracias, doctora. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Es un lujo empezar el año con esta mesa. Bueno, siempre al lado tratando de acompañar a Graciela y todos sus proyectos, así que bueno, y a la asociación de hace tantos años. Bueno, gracias por la invitación, tenemos el lujo de empezar la primera mesa de la mañana. Bueno, ya sabemos que está la doctora Angles y yo, y como secretarias nos acompañan la doctora Paula Barrios y la doctora Susana Furrer. Vale, ¿querés presentar a las coordinadoras? Sí, vamos a presentar a las comentadoras de estos casos, la doctora María Elsa Giobo, ex jefa de servicio de dermatología del Hospital de Niños de Córdoba y asesora del programa de piermolisis ampollar en Córdoba Capital. Y también está Mónica Natale, bioquímica y encargada del diagnóstico molecular en CEDIGEA. Ahora las secretarias van a comenzar a presentar los disertantes, ¿no? Un buen día a todos, mi nombre es Barrios Paula. Le damos el paso a la doctora Luz Velázquez Perdomo. Ella es especialista universitaria en dermatología pediátrica, integrante del equipo de CEDIGEA. Está con nosotros en el Hospital de Clínicas José de San Martín, en la Facultad de Medicina UBA. Así que le damos el paso a la doctora Luz. Muchas gracias. Comparto. ¿Se ve? Tenés que compartir la copita. Se ve perfecto. ¿Ahora sí? Uy, sí. voy a tener que Sí, hacer perfecto, Luz. Uy, se fue todo de golpe. Bueno, mientras tanto voy diciendo que la doctora Jessica Ríos, ella es dermatóloga, jefa de residentes de dermatología del Hospital de Clínicas, que siempre nos está ahí ayudando en miles de pacientes. Dale, Luz. Bueno, buenos días para todos. Paso a compartir el siguiente caso.
Se trata de un recién nacido a término con peso adecuado que presentó al nacer ampollas en ambos pulgares. Como antecedentes patológicos familiares, el padre, la abuela paterna, algunos tíos y primos presentaron ampollas durante la infancia. Padres no consanguíneos. Concurrió a la consulta a los 15 días de vida, como vemos en la foto, por eritema y ampollas. Al examen físico presentaba eritema en ambas mejillas, eritema con descamación fina en axilas, ampollas destechadas en dedo índice y dorso de pie, sin compromiso de mucosas, palmas, plantas ni uñas. Se encontraba en buen estado general, por lo que se decidió realizar control evolutivo. Al mes de vida, eritema reticulado en las mejillas, eritema en axilas, pliegue inguinal y cara interna de muslos, ampollas destechadas en el hálux, prurito, buen estado general. Aquí acude con el diagnóstico de dermatitis atópica y con tratamiento con cremas tópicas con corticoides. Aquí al mes y medio de vida, persiste el eritema en ambas mejillas, con borde eritematoso sobrelevado, irregular, eritema en pliegue inguinal con descamación fina y borde geográfico, ampollas en el pliegue de flexión de las muñecas y en dorso de los dedos hálux. Además presentaba prurito intenso. Ante este cuadro clínico y debido a los antecedentes familiares, se realizó una biopsia cutánea del borde de una lesión del muslo y se solicitó el diagnóstico molecular del paciente y los padres. Lo fuimos controlando y a los 2 meses de vida el eritema en mejillas se atenúa y se observan telangiectasias en el centro, con un borde eritematoso irregular descamativo y el prurito que persiste. En axilas vemos una placa eritematosa descamativa con borde eritematoso irregular, con descamación fina y prurito. A mayor detalle se observan ampollas en el borde de la lesión. En pliegue inguinal y cara interna de muslo observamos una placa eritematoso-descamativa con borde geográfico eritematoso sobrelevado y con descamación fina. En áreas de flexión de las muñecas, placas eritemato-descamativas con bordes irregulares, con pequeñas ampollas marginales, ampollas en dorso de manos y pies. El estudio histopatológico informó desprendimiento de la epidermis, paraqueratosis. El desprendimiento se da a nivel subepidérmico y la dermis subyacente presenta moderado infiltrado inflamatorio mixto. En el control evolutivo a los 6 meses de edad presentaba máculas agminadas, color pardo, con pliegues axilares rodeadas con un borde eritematoso geográfico, algunas ampollas pequeñas en áreas de extensión de los brazos, máculas con pigmentación parduzca agminadas, reticuladas en abdomen, pliegue inguinal y rodillas, rodeadas con un borde geográfico eritematoso sobrelevado con descamación fina. En la articulación del codo, placas con bordes irregulares, eritematosos, sobrelevados con pigmentación parduzca reticulada en el centro y pequeñas ampollas rodeando la lesión en áreas de extensión. Máculas parduzcas agminadas con patrón reticulado en dorso de manos y pies. Alopecia difusa, pigmentación parduzca en pliegues del cuello. Y recibimos el diagnóstico molecular y se detectó una variante en el exón 9 del gen de la queratina 5 ya descrita en la bibliografía asociada a eritema circinado migratorio y a epidermólisis ampollar simple con pigmentación moteada. Se trata de una variante de lesión de una base que causa la formación de un codón de stop y da como resultado la formación de una proteína anómala. Esta variante también está presente en su padre sintomático. Ante este cuadro clínico, con el antecedente de ampollas y con el eritema circinado migratorio, con el desprendimiento a nivel subepidérmico, con los antecedentes familiares y con esa variante en el exón 9 del gen de la queratina 5, confirmamos el diagnóstico de epidermólisis ampollar simple con eritema circinado migratorio. El padre, de 25 años, refiere haber presentado un fenotipo similar al de su hija y que además presentó aplasia cutis, el miembro inferior izquierdo, al nacimiento.
y que luego desarrolló máculas hipo e hiperpigmentadas que se fueron atenuando y desapareciendo con el tiempo y persistiendo las del dorso. Aquí las vemos a mayor detalle. Máculas hipo e hiperpigmentadas en muslos y piernas, sobre todo en cara posterior. Máculas hipo e hiperpigmentadas en dorso de pie y distrofia ungueal en ambos pies. Keratodermia palmoplantar. Aquí en el pedigrí de la familia de esta niña vemos 18 individuos de 4 generaciones con antecedentes de ampollas. 3 pacientes, los que están en rojo, incluida la niña presentada, desarrollaron el fenotipo de epidermólisis ampollar simple circinada durante la infancia. Todos los miembros restantes afectados presentan un fenotipo de epidermólisis ampollar simple con pigmentación moteada y todos tienen la misma variante en el gen de la queratina 5. Brevemente, el eritema circinado migratorio es un subtipo poco común de epidermólisis ampollar simple, es causada por variantes patogénicas en el gen de la queratina 5, caracterizada por pequeñas ampollas intensamente pruriginosas, sobre todo en las extremidades. Tras traumatismos desarrollan ese eritema migratorio circinado y posteriormente aparece la hiperpigmentación pardo postinflamatoria debido a lesiones, digamos, en proceso de curación. Las ampollas pueden mejorar con la edad y pueden presentar distrofia ungueal. En cuanto a la epidermólisis ampollar simple con pigmentación moteada, es rara y ocurre en menos del 1% de las epidermólisis ampollares. La mayoría de los casos se ven a variantes en el gen de la queratina 5. Está caracterizada por el desarrollo de pequeñas máculas hiperpigmentadas intercaladas por máculas hipopigmentadas que comienzan a aparecer en la infancia. Progresan en el tiempo y se fusionan en un patrón reticulado. Aparecen sobre todo en el tronco, cuello, ingle, axilas, luego en las extremidades, sobre todo en los brazos, y esta pigmentación no está precedida por ampollas y a menudo desaparece o se atenúa durante la edad adulta. Estas pueden asociar keratodermia palmoplantar. Para concluir, hemos observado en el seguimiento clínico de los pacientes que los fenotipos de las epidermólisis ampollar simples circinadas inician generalmente en la infancia y luego cambian a fenotipos similares a epidermólisis ampollar simple con pigmentación moteada en la adolescencia y en la edad adulta, por lo que este fenotipo que inicia con el eritema migratorio circinado y luego pasa espontáneamente, desarrolla un patrón moteado, podría tratarse del espectro de una misma epidermólisis ampollar, siendo además ambos fenotipos causados por la misma variante en el gen de la queratina 5. Para concluir, el diagnóstico del tipo de epidermólisis ampollar no siempre es sencillo, en especial en recién nacidos y en pacientes con manifestaciones clínicas leves. La determinación del tipo de epidermólisis ampollar es un desafío y, como en este caso, la madre refirió que le habían planteado varios diagnósticos diferenciales como dermatitis atópica, tinea corporis, larva migrans cutánea, entre otros. Y finalmente, la base de datos de las mutaciones de los pacientes es crucial para el asesoramiento genético, el pronóstico y el desarrollo de terapias que dependen de las variantes individuales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Puedo dejar de compartir? ¿O me quedo aquí? Sí, deja de compartir, así sigue. Bueno. Bueno, muy interesante el caso. ¿Las comentadoras ahora, Graciela? Sí, como ustedes quieran, las comentadoras ahora. Antes, quizás me olvidé de decir que recordemos que los coordinadores de toda la jornada han estado por la doctora Laura Balinotto y la bioquímica Mónica Natale, las dos ídolas totales, que son mis ángeles de Charlie en la parte de biología molecular de CEDIGEA, y el doctor Sebastián Menassi, también mi ángel, ya no femenino, sino masculino, mi ángel, en la parte de genética, es el jefe de división de genética del Hospital de Clínicas. Y bueno, sí, empecemos con los comentarios.
Yo quería hacer un pequeño comentario importante. Cuando llegan los pacientes, mirar a los padres, observar a los padres, preguntar a los padres, porque en este caso, más allá de que tuviera un diagnóstico de dermatitis atópica o de lo que le sugiriera al médico, el padre ya tenía un antecedente muy importante. Entonces, la observación del padre nos va y la pregunta, ¿no? Que a veces, en este caso era una familia muy grande, que tenía un antecedente muy pesado, pero muchas veces los padres como que lo tienen tan asumido su condición, que la toman sin importancia y no le dan la importancia que tiene, o no recuerdan cuando eran chicos, no le contaron, y son fundamentales para el diagnóstico. En el caso de esta variante, es una variante muy particular, porque no es la variante más común que hay en epidermólisis con pigmentación moteada, y tiene esta característica de dar dos fenotipos distintos. Aún no se sabe por qué una persona hace circinada y el otro familiar con la misma variante hace el fenotipo moteado, pero eso, bueno, está en estudio, y más que nada, en Argentina tenemos muchos pacientes con esa variante, y son originarios del Chaco. Eso también nos orienta mucho a la hora de la búsqueda de la variante, y es algo que se ha logrado gracias al espectro que tiene de pacientes el centro, que podemos agruparlos y encontrar estas características comunes a lo largo del tiempo. Así que si tienen pacientes con estas características, preguntarle antecedentes familiares, porque son patologías dominantes, preguntarle el lugar de origen, es fundamental, y bueno, con eso podemos llegar a orientar a ver en qué lugar buscar. Me parece muy interesante, bueno, la presentación excelente, la verdad que te felicito, doctora. Gracias, doctora. Hiciste una variante extremadamente infrecuente que está dentro de ese gran capítulo de los trastornos genéticos de fragilidad capilar, que a partir del año 19 ya se incluyeron todos. Pero lo interesante es el neonato. ¿Qué desafío fue al nacer? Porque al nacer tenía una ampolla que, si recordamos, era bien subcórnea. Y vos dijiste que no había compromiso mucoso, que eso a veces es un gran orientador cuando uno se inclina a pensar en EB, ¿no es cierto? Pero estas formas simples muchas veces no tienen lengua despapilada o semidespapilada. Lo otro interesante, vos recién a los 45 días mostrás una ampolla de cierta tensión, porque todas las otras habían sido muy subcórneas. Entonces ahí tenemos todos los otros síndromes de fragilidad capilar, entre los que está, el que no debemos olvidar, las formas ictiosiformes o hiperqueratóxicas, que ahí es que muchas veces, ¿cuántas veces nos llaman a la neonatología a ver un chico que nació con un EB? Y lo primero me ha pasado darle la mano al padre y ver que tiene una gran hiperqueratosis en la palma. Ya me hizo el diagnóstico, porque ese bebé todavía no tiene hiperqueratosis, pero ya tiene esa ampolla. Es decir, pensar, antes de poner rótulo de EB, pensar en las otras variantes de fragilidad capilar. Y sí creo que es capital, porque ustedes a menos de 2 meses tenían diagnóstico preciso, porque todo ese cuadro circinado, tal cual vos lo mencionaste, entre la tiña corporis y los eczemas, incluso parecía un clásico de dermatitis atópica, y bueno, pero con el dermatoscopio nos podemos ayudar y ver a lo mejor ese borde de actividad donde vos veías algunas vesicoampollas. Exacto. Y sin lugar a duda, creer que vamos a hacer diagnóstico clínico de una EB solo por la clínica y vamos a poder decir qué variante clínica tiene, nos equivocamos. Necesitamos hacer lo molecular. Y hoy tenemos la suerte de que tenemos al equipo de CEDIGEA que nos lo hace. La verdad que muy buen caso, excelente y rarísimo, claramente. Muchas gracias. Lo interesante también es que es la forma clínica, que tal cual vos dijiste, Doc, hay que ver los antecedentes familiares de los padres. Este tenía una aplasia cutis, clásico de una EB, pero las uñas, esta niña todavía no perdió uñas, nada, pero va a tener un buen pronóstico, porque ese es un fenotipo
de buen pronóstico, que no tiene gran afectación. Por eso es tan importante hacer rápidamente, es una urgencia prácticamente hacer el diagnóstico preciso de la EBE que tiene el niño. Sí, igual en este caso en particular nos pareció interesante esas manifestaciones, ¿no? Que no son las típicas habituales de la CB, con esa dermatitis en la cara que todos decían, sí, pero tiene la epidermolisis seborrheica y seguro que tiene dermatitis atópica encima. Y sí, pero segura, digamos, es como que el inicio tan precoz, en general la dermatitis atópica la vemos hacia los 2 meses. Este empezó con los cachetitos colorados del principio. Uno, si no hubiera visto, como dice Mónica, los antecedentes familiares, si hubiera embalado en eso. También a veces tenemos ampollas suaves cuando tenemos el síndrome, ¿viste? El pirinacral, después de la transglutaminasa. Después, por ejemplo, tenemos estos cuadros, y yo me acordaba del Rodmund Thompson, que tiene todo un reticulado en las mejillas, y a veces se empieza así y persiste. Pero es tan importante, yo siempre digo, el examen físico, la historia familiar, los antecedentes, que bueno, por más que todo el mundo venía diciendo es dermatitis atópica, es esto y otro, yo seguía, no, es la pigmentación moteada que está haciendo la variante eritematosa circinada. El primer paciente que yo tuve con eritematosa circinada tenía a la madre con la pigmentación moteada y el paciente tenía ese ribete rojo que parecía que yo decía, y había tenido sarna, y yo decía, es el Sarcoptes que está haciendo el caminito y tiene una epidermis suave, y no, nada que ver, era la eritematosa circinada. Pero digamos, o una larva migras, ¿viste? Pensaban que era una larva migras también. Entonces, pero Yo no me era hubiera planteado un Rodmund Thompson, típico, ¿sabes por qué? Porque los cachetes colorados del Rodmund Thompson son más bien tardíos, no lo tenés en un neonato de 2 meses. Esa Claro, pero nosotros tuvimos uno que, viste que hay 2 tipos de Rodmund Thompson. Sí. Hay algunos que se presentan más grandes, pero tuvimos uno que se presentó con ampolla cuando nació, venía con el diagnóstico así de fragilidad cutánea, de epidermolisis ampollar, y tenía fragilidad cutánea y tenía el reticulado. Y según los padres, desde que nació, ella tenía en los cachetes alterados. Por eso te digo que, viste, que siempre uno recuerda lo que vio, ¿no? En general, los antecedentes que va viendo hace que a uno lo lleve al diagnóstico. Por eso en lo hicimos, porque bueno, ya lo había visto. Otra cosa, Graciela, que puede verse... La verdad que cuando yo lo vi, le comenté a Gray y me dijo, mira, Luz, ten cuidado porque mira que puede ser esto. Y eran tan sutiles las lesiones que la verdad que yo, la verdad, te digo, verdad que no te creí tanto. No me creían, no me creían. Yo no le creía. Le decía, pero parece una dermatitis atópica, pero tiene 15 días. Pero además está re bien. Pero como ella insistió, entonces, bueno, me hubiese perdido las etapas o el seguimiento si no fuese por la advertencia de ella, porque yo hubiese quizás venido sin las lesiones. Claro, hubiese visto mucho hubiera después. continuado con las ampollas. Y eso es un marcador, porque el chico siguió haciendo ampollas sutiles, pero las siguió haciendo. A ustedes les hacía ruido la ampolla. Valeria, ¿vos querés decir algo? Sí, no, quería decir que esas manchas rojas, esas máculas eritematosas de las mejillas, que a veces tenían en otras zonas del cuerpo, y a veces con un leve hiperkeratosis, podría ser también una eritroquedatomía variabilis, que, digamos, es menos frecuente, no se presenta con ampollas, pero que si uno lo ve en un momento donde el paciente tiene esas manchas rojas, después hacen una leve hiperkeratosis, podría también uno pensar en eso, sin ver la parte circinada, ¿no? Y también que la verdad que es tan polimorfo el cuadro que se puede confundir con sarna, con impétigo, con tinea. O sea, si uno lo ve en una guardia, por ejemplo, ¿no? Que este chico por ahí puede ser policonsultador, se puede confundir con cualquier otra etiología, entonces está bueno que los pediatras estén alertas y sepan que esto existe y revisar a los padres, como decía la doctora Giobo también. Bueno, muy interesante el caso. ¿Continuamos para no empezar con los atrasos? Sí, ya empezamos con los atrasos. Le damos lugar ahora que nos había enviado el video a la doctora María Laura Bagueta, que ella es dermatóloga pediatra. Ella trabaja en un hospital de Londres, en el Great Ormond Street. Es un centro de referencia nacional de epidermólisis en ampollar en el Reino Unido. Ella nos había enviado el video, así que vamos a escuchar su caso clínico.
Buenos días a todos, mi nombre... Buenos días a todos, mi nombre es María Laura Bajeta, soy dermatóloga pediatra y trabajo junto a la doctora Gabriela Petrov y Ana Martínez en Great Ormond Street Hospital en Londres, y es un honor para mí poder presentar hoy en la segunda jornada interactiva de SEDIGEA, así que muchísimas gracias por la invitación. En este caso voy a presentar un recién nacido con extensa fragilidad cutáneo-mucosa. Se trata de una recién nacida de término, sin antecedentes perinatológicos de relevancia, que había nacido por parto vaginal sin ningún tipo de complicaciones. Es hija de padres no consanguíneos, primer hija, sin antecedentes de ningún tipo de dermatosis en la familia, que se presenta al hospital local con erosiones en manos y pies. Al inicio, como podemos observar en las imágenes, al examen físico la paciente presentaba cerosis generalizada, presentaba erosiones y ampollas a nivel de manos y pies, y además tenía estos interesantes y particulares conglomerados de quistes de milium a nivel acral. A su vez presentaba erosiones orales. Con este cuadro clínico en un recién nacido, inicialmente se hizo todo un screening infeccioso que resultó negativo, y uno de los posibles diagnósticos que se pensó es epidermolisis ampollar. Por este motivo se contactó al equipo especializado en epidermolisis que se encuentra en Great Ormond Street, que es un centro de referencia a nivel nacional, y las enfermeras especializadas acudieron al hospital local para realizar la biopsia diagnóstica por SHAVE y para tomar una muestra de sangre para el estudio genético. Pero desafortunadamente la paciente evolucionó de forma tórpida, con un rápido deterioro clínico, con la presencia de estridor, distrés respiratorio, reflujo gastroesofágico severo y ampollas diseminadas, por lo cual se pidió la transferencia a Great Ormond Street. Allí requirió oxígeno de alto flujo, sonda nasogástrica para alimentación, inhibidores de la bomba de protones y opiáceos endovenosos. Y aquí vemos en las imágenes, en su llegada al hospital a Great Ormond Street, cómo la fragilidad cutánea y la presencia de ampollas había empeorado de forma progresiva desde el nacimiento. La paciente estaba con mucho dolor, severamente desnutrida, y era difícil manejarla por la fragilidad cutánea y mantener en su lugar los adhesivos, los electrodos, la sonda nasogástrica y el oxígeno. Los cambios de parches eran realizados por enfermeras especializadas en epidermolisis, que iban de forma diaria y tardaban entre 4 y 6 horas. La paciente había empeorado clínicamente de forma significativa, estaba en terapia intensiva, y los médicos discutieron con la familia y decidieron que ante un deterioro clínico significativo, la paciente iba a ser paliativa y no se iba a escalar en la resucitación. Pero recibimos los resultados de la biopsia de piel al día 6 en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico de Epidermolisis Ampollar, que es el EB-Lab, y los hallazgos de las biopsias fueron sugestivos de epidermolisis ampollar simple, con queratina 5 y 14 como los principales genes candidatos. Con lo cual, con estos resultados, decidimos discutir nuevamente con la familia y la paciente fue revertida de esa decisión hacia un cuidado total de todas las complicaciones que pudiera tener y de todas las comorbilidades. Esto fue posteriormente respaldado con el resultado del estudio genético, que demostró una mutación de novo en queratina 14, con lo cual confirmó el diagnóstico de una epidermolisis ampollar simple autosómica dominante severa. Y esta variante patogénica había sido descrita previamente en la literatura. Pero su estancia en el hospital fue bastante complicada en múltiples aspectos. Por un lado, desde el aspecto infeccioso, la paciente presentó sepsis, distrés respiratorio, tuvo una infección por virus incisional respiratorio, requirió vía central y estuvo intubada durante 4 días. Desde el punto de vista gastroenterológico y nutricional, fue realmente un desafío, ya que presentaba reflujo gastroesofágico severo, diarrea, hipoalbuminemia severa y todo esto asociado a un alto requerimiento nutricional, por lo cual inicialmente fue alimentada por sonda nasogástrica,
pero debido al severo reflujo que presentaba la paciente, con sangre en las secreciones y apneas respiratorias secundarias a reflujo, se decidió cambiar de sonda nasogástrica a sonda gastroyeyunal, la cual la paciente se arrancaba en múltiples oportunidades y permanecía durante varias horas sin ningún tipo de nutrición. Por este motivo se decide el inicio de nutrición parenteral y finalmente gastrostomía. Desde el punto de vista renal presentó hiponatremia y el manejo del dolor, como dije antes, fue muy complicado, requiriendo el input diario del agente de cuidados paliativos, que todo el tiempo estaban ajustando las dosis de medicaciones y además administrando bolos de fentanilo y morfina endovenosa. A nivel hematológico, presentó anemia ferropénica con múltiples requerimientos transfusionales, y todo esto estaba a su vez complicado por un background social muy difícil, ya que la madre no tenía dirección física y había barrera del lenguaje, ya que la madre hablaba francés, no hablaba inglés, y necesitábamos un intérprete de forma constante para poder explicar el diagnóstico y la evolución. Y por otro lado también el impacto psicológico de toda esta situación para la familia, por lo cual tenían un soporte psicológico hospitalario muy importante. Y esta es la paciente a los 6 meses de edad, que a pesar de todas las dificultades que tuvo que atravesar y un periodo neonatal tormentoso, pudo satisfactoriamente atravesar todo esto, superarlo, y fue dada de alta luego de 6 meses de internación en el hospital. Y desde ese momento no se internó más. Para hablar un poco de epidermolisis ampollar, sabemos que es un grupo de genodermatosis caracterizado por una fragilidad cutánea mucosa y la presencia de ampollas recurrentes secundarias a traumas mínimos. Existen 4 tipos principales de epidermolisis, que son la epidermolisis simple, de la unión ojuntural, distrófica y Kindler. La epidermolisis ampollar simple es el tipo más común, pero tiene un amplio rango de severidad, siendo la forma severa debido a mutaciones de la queratina 5 y queratina 14. Así que como conclusión, creo que este caso destaca la importancia de mantener un cuidado clínico activo hasta obtener la confirmación diagnóstica. Los bebés con epidermolisis ampollar simple severa pueden presentarse clínicamente inestables y severamente enfermos, predominantemente en el periodo neonatal e infantil. También destacar la importancia del estudio genético a nivel pronóstico, ya que existe una mutación específica en la queratina 5 que está fuertemente asociada con alta mortalidad, y esta era nuestra sospecha también diagnóstica inicialmente cuando tuvimos el resultado de la biopsia, y afortunadamente no la presentó, pero destaco la importancia del resultado del estudio genético. Fuera de esta variante específica en la queratina 5, la expectativa de vida en los pacientes con epidermolisis simple severa es normal. Y finalmente, destacar la importancia de un cuidado multidisciplinario experto para estos pacientes. Así que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias al hospital y las doctoras que trabajan conmigo. Y si tienen algún comentario o alguna pregunta, no tengo ningún problema en contestarlo a través de mi mail. Muchísimas gracias. Muy lindo, ¿no? Muy interesante. Muy interesante el caso. Las comentadoras, si quieren comentar. A mí me pareció muy interesante la forma agresiva de presentación, que nosotras que digamos seríamos algo expertas en el tema, cualquiera que viera ese chico recién nacido con esos quistes de milium, con esa cantidad de ampollas, vos te inclinás a pensar sí o sí en una forma de B distrófica grave. Y fíjate en la evolución, que ciertamente fue muy tórpida, porque se recomplicó con un montón de cosas. Al tener el estudio finalmente de pasarlo de un paliativo que lo tenían propuesto, revirtieron, ¿no es cierto?, la conducta, sabiendo de que esta forma clínica tenía que evolucionar bien, salvo alguna complicación mayor. Es decir que, ¿cómo es la medicina? 2 más 2 no es 4, es siempre 5. No hay un patrón.
eso es lo que me pareció más interesante, que claramente estamos hablando de la enfermedad más dolorosa que conozco. Más de 500.000 pacientes en el mundo, más de 20 genes afectados y más de 1.000 mutaciones. Imaginen lo difícil que es llegar al target y a la curación de esta patología, pero hay mucho que se está haciendo. Y creo que el primer pilar hoy es poder acceder a lo molecular, porque prácticamente le cambiaron la conducta y la mirada, y la criatura empezó a mejorar. Nosotros tuvimos varios pacientes que tuvieron estas características así de inicio muy severo y que después mejoraron y fueron variantes en queratina 5 o queratina 14, más que nada en queratina 14. Y por eso cuando nos llegan pacientes recién nacidos que tienen estas características, probamos, en Londres claramente le hacen un panel y le hacen un exoma porque tienen los recursos. Nosotros nos adaptamos a lo que tenemos, y en general tenemos un set básico de exones con alta frecuencia poblacional nuestra, para colágeno, para distrófica recesiva, y a su vez le hacemos el exón 1 y el exón 6 de queratina 14, y el exón 1 y el exón 9 de queratina 5, que son los lugares donde mayor porcentaje de frecuencias hay de variantes y presentaciones, y muchas veces nos hemos llevado la sorpresa de pensar que es una recesiva, y como le hicimos el exón 1 de queratina 14, la variante salió ahí, y terminó siendo una EBS que después hizo una generalizada. A veces hace intermedia, a veces hace severa. Incluso tuvimos un paciente que Graciela lo recordará, no nos creían que tenía epidermólisis simple, generalizada, no nos creyeron que tenía esa variante en queratina 14, y la evolución del paciente determinó que sí que era eso. Pero hay que tener en cuenta eso, cuando nacen, incluso también otra cosa importante es cuando nace un bebé con aplasia de cutis, que muchas veces lo asocian a pronósticos muy severos. La pigmentación moteada que presentó antes Luz suele hacer aplasia de cutis cuando nacen, y el preguntar de dónde es que vienen nos puede orientar a hacerle el exón 9 de queratina 5, y el pronóstico es totalmente distinto. Entonces a veces no quedarse con una aplasia de cutis con la primera impresión, que es bastante cruel, sino hacer un paneo general de todos los datos para poder dar un mejor pronóstico. Cuanto antes lo deriven, más rápido podemos hacer el diagnóstico, y más fácil va a ser hacer el pronóstico para esa familia. Sí, muy, muy interesante. Sí, la verdad que a veces la clínica no coincide con lo que después es el diagnóstico molecular, y después va a ser la evolución, ¿no? Entonces nos preocupa bastante. Bueno, muy interesante el caso. Para no seguir atrasándonos, Susana Furre, que es la secretaria, ¿podemos continuar? No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bien. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar al doctor Jonathan Ríos Carignano, que es médico pediatra, especialista en terapia intensiva, tratamiento del dolor y cannabis medicinal. Con ustedes, el doctor. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todo el mundo. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Perfecto, bueno, gracias por la invitación. Paso a compartir pantalla. Se me vea. Bueno, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco de mi experiencia trabajando con el equipo de Debra de Buenos Aires, con la doctora Florencia Fernández, haciendo tratamiento del dolor, puntualmente tratamiento tópico de dolor y prurito en NB. En primer lugar, definir un poco lo que es el dolor para la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que es esta experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o similar a la asociada con, un daño tisular potencial o real. Esa es la definición que tenemos actual de dolor. Y recordar que el dolor se transmite por receptores que están a nivel cutáneo y transcurren por fibras A, delta y C hacia los ganglios de la raíz dorsal
y luego de ahí ascienden por los haces espinotálamo-corticales hacia las áreas de somatosensitivas. A nivel medular, hay una primera integración en lo que son las astas posteriores de la médula espinal, en las láminas de Rexet, a nivel 1 y 2, donde se integra parte del dolor antes de ascender. Y aquí se producen algunos fenómenos interesantes, porque hay un fenómeno de convergencia de los receptores A beta, que tiene que ver con la sensibilidad cutánea y las fibras del dolor. La sensibilidad cutánea termina en las láminas 4 de Rexet, mientras que las fibras A delta terminan, y la fibra C del dolor, en las láminas 1 y 2. Nuestros pacientes con dolor crónico, por ejemplo, los pacientes con epidermolysis bullosa, sufren algo que se llama sprouting, es decir, hay una reorganización y una convergencia aberrante del dolor, de la conducción del dolor de las áreas de sensibilidad cutánea hacia las láminas 1 y 2 de Rexet, lo cual a nuestros pacientes con epidermolysis bullosa les produce una perpetuación del dolor, y es aquí donde empiezan a tener trastornos de la sensibilidad cutánea, que ellos la perciben como hiperalgesia, alodinia y todos los trastornos del dolor que ya conocemos. Además, son pacientes que sufren lesiones en las terminales nerviosas y descargas continuas por vía aferente, que condicionan estas parestesias y disestesias dolorosas, que lo refieren permanentemente como sensaciones de electricidad o pinchazo, muchas veces difíciles de controlar en los pacientes con ED. Bueno, como les decía, todo esto se va a integrar a nivel de lo que es el córtex somatosensitivo, si recuerdan lo que es el homúnculo de Penfield, que es motor y sensitivo, y vemos que tiene diferente representación en distintas áreas corporales. Algo muy importante que siempre me gusta recalcar es el compromiso del área del córtex cingulado anterior, el área 24 de Brodmann. Son pacientes con dolor crónico que tienen mucho componente afectivo emocional, lo cual hace muchas veces difícil la adhesión al tratamiento del dolor, sobre todo porque al principio cuesta que se noten y se perciban los efectos analgésicos, y la medicación que vamos a ver que podemos utilizar no tiene un efecto inmediato. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando se produce una lesión, todo a través del sistema nervioso simpático, la liberación de noradrenalina y distintos receptores, provoca una activación continua y constante de lo que es el sistema nervioso simpático, lo que nosotros llamamos en dolor, el dolor simpáticamente mantenido. Esto lleva a algo que se conoce como sensibilización central y fenómeno de wind up, que es el paciente cada vez siente más dolor, y ese dolor ya no está en el punto de lesión, sino que empieza a estar a nivel central en esas áreas que vimos del córtex sensitivo. A nivel molecular, lo que hacemos es intervenir en la cascada del glutamato. Ya sabemos que el glutamato activa los receptores NMDA y AMPA, a través de eso se activan fosfoquinasas, liberación de óxido nítrico, y por vía retrógrada, liberación de sustancia P y activación de genes CIFOS, que son los que perpetúan el dolor en el tiempo. Aquí podemos ver cómo podemos intervenir. Por ejemplo, usamos gabapentinoides que inhiben la vía del calcio presináptica para disminuir la liberación de glutamato, que es el principal neurotransmisor del dolor. También lo podemos hacer inhibiendo la vía del glutamato con fármacos como metadona y ketamina, pensando en tratamientos por ahí más a largo plazo. Yo uso mucho metadona en pacientes con dolor crónico, porque controla muy bien el dolor somático y también el dolor de tipo neuropático. Ahora, ¿cómo podemos intervenir en la epidermolysis bullosa? Siempre con una estrategia de tratamiento multimodal del dolor y también del prurito, ya que comparten las vías somatosensitivas del dolor. Tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los farmacológicos tenemos tópicos y sistémicos, y dentro de los no farmacológicos, psicología, mindfulness, meditación, terapia con espejos, ocupacional, distintas estrategias que nos pueden ayudar. En cuanto al tratamiento farmacológico, actualmente se lo divide en analgésicos primarios, donde todos conocemos los AINES, inhibidores de la COX-1 y 2, los opioides y los ANOPS. Hoy, paracetamol y dipirona quedan en una categoría separada como analgésicos no opioides o ANOPS, donde se sabe que actúan sobre una COX-3 a nivel central.
Después tenemos los analgésicos secundarios, que son aquellos fármacos antidepresivos, antiepilépticos, que no fueron diseñados o no tienen una acción selectivamente analgésica, pero pueden aportar analgesia en algunas situaciones, como por ejemplo los gabapentinoides. Luego tenemos los fármacos coadyuvantes, que si bien no tienen efecto analgésico, como por ejemplo los ansiolíticos, los catárticos, la melatonina, pero que mejoran la calidad de vida del paciente y que contribuyen al círculo vicioso del dolor, que muchas veces se compone de dolor, depresión, ansiedad e insomnio. Esto es muy importante. El tratamiento del dolor debe ser un traje a medida, basado en una estrategia de analgesia multimodal, racional y balanceada, combinando distintos fármacos con distinta cinética, distinta dinámica, para tratar de mejorar la adhesión del paciente y disminuir los efectos adversos. Y les voy a comentar un poco nuestra experiencia con las formulaciones tópicas. El calcipotriol ha empezado a surgir en estos últimos tiempos como una luz para estos pacientes con epidermolisis bullosa. Sabemos que es un análogo sintético, un derivado de la vitamina D3, que activa las proteínas tipo catalecidinas, que estimulan vía AR mensajero la producción de queratinocitos. Y se ha visto que el calcipotriol lo que hace, a concentraciones muy bajitas de 0,05 microgramos por gramo de producto, aplicados 2 veces al día por un plazo mínimo de 4 semanas, ya vamos a ver un poco el diseño de estos trabajos, mejoraría tanto el dolor como el prurito y la cicatrización. Es muy interesante que los pacientes que han comenzado a usar calcipotriol manifiestan mejoría de la cicatrización, pero a la vez del dolor y del prurito. Con una relación intervención versus placebo a favor de la intervención 84 versus 64%, con un intervalo de confianza bastante elevado del 95%. Acá podemos ver un poco el diseño metodológico de este estudio, donde se dividió a un grupo control con calcipotriol y un grupo placebo, y vemos que a lo largo de 28 días hay una mejoría notable de la cicatrización versus los pacientes que no recibieron calcipotriol. En cuanto al diseño metodológico, se dividió en 4 semanas de intervención versus placebo, se ha ido de un periodo de washout sin intervención, y se retoma luego con una nueva intervención durante 4 semanas con calcipotriol y placebo. Pasando un poco a nuestra experiencia, tenemos acá un caso nuestro propio de una paciente que comenzó a usar cremas con calcipotriol y vemos que cada 2-3 días, como pueden ver las fechas, hay una notable mejoría de la cicatrización, pero en lo que a mí respecta, que a mí me consultan básicamente por manejo del dolor y del prurito, se acompaña también de un nivel interesante de analgesia a nivel tópico, lo cual nos permite hacer incluso reducción de fármacos sistémicos. Aquí tenemos otro caso de otra paciente que fue tratada con cremas magistrales con calcipotriol, y vemos cómo hay una progresión de la curación de las heridas en plazos de cada 2-3 días, son tomadas las fotografías y el seguimiento, y todos han manifestado, los pacientes que hemos empezado a intervenir con calcipotriol, una mejoría tanto del prurito como del dolor asociado a las lesiones, además de la recuperación o una cicatrización más pronta. Ahora, además del calcipotriol, nosotros como médicos del dolor o como médicos que atendemos a estos pacientes, ¿podemos hacer algo más? Bueno, hay muchas estrategias que uno puede empezar a combinar utilizando amitriptilina. Yo recomiendo la amitriptilina puntualmente en epidermolisis bullosa, no superar concentraciones del 1%. Podemos formular productos a base de ketamina, morfina, lidocaína. Esto nos ayuda mucho al control tópico del dolor, y ya vamos a ver que también podemos aplicarlo en formas aerosolizadas. Esto que les presento es una formulación magistral que estamos implementando con pacientes aquí en Córdoba y también en otras localidades del país, con calcipotriol como sustancia base del producto, y además formulada con lidocaína a una concentración del 2%, amitriptilina al 1%, y excipientes como vitamina E, A, y lo que ustedes ven en pantalla, con la finalidad de disminuir la principal molestia de estos pacientes, que es el prurito, y provocar un poco de analgesia, al menos por esta vía.
Y los resultados con calcipotriol, lidocaína, amitriptilina, amén del resto de los excipientes, es bastante buena, tanto desde la cicatrización como del control del dolor y el prurito. Y bueno, antes de terminar, agregar también que no solo disponemos de la posibilidad de utilizar cremas, ya no con calcipotriol, sino con otras opciones terapéuticas, como son los aerosoles analgésicos. Y esto yo suelo utilizarlo mucho en pacientes que tienen que hacerse las curaciones antes de sacar las vendas, las gasas, todo lo que tengan adherido a la piel, humectar con estos rociadores a base de morfina, principalmente lidocaína, siempre en base acuosa. Son preparados magistrales, ayudan, no a todos, algunos pacientes refieren a ardor, prurito, alodinia. Son formulaciones de momento off-label, no hay nada oficializado, pero los extraemos de medicina del dolor de lo que es curaciones de heridas abiertas y heridas cerradas. Es muy importante que la base sea acuosa, ya que esto, si bien condiciona una menor durabilidad del producto, aumenta la tolerabilidad del paciente. Y hay otra realidad que tenemos aquí en Argentina, que es, bueno, la necesidad de utilizar lo que son los formularios oficiales cuando tenemos que solicitar algunas prescripciones, por ejemplo, un spray o una crema a base de morfina, que andan muy bien para estos pacientes, los spray y las cremas de morfina, a concentraciones del 1 al 2%, y yo les propongo que se animen a usarlas porque yo lo he presenciado, lo he visto, las usamos muy frecuentemente con pacientes con EB, y les cambia la historia, sobre todo al momento de la curación de las heridas, al momento del cambio de gasas. El uso de aerosoles ayuda muchísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, muy interesante. Jonathan, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. ¿Cuánto tiempo antes debe rociarse el paciente con el spray de morfina o colocarse la crema de morfina del procedimiento de la curación? Por lo menos 30 a 45 minutos antes. Está bien, para que haga efecto. Para que haga efecto sobre los receptores cutáneos, exactamente. Y se manda a formular a una farmacia que da preparados magistrales. Exactamente, lo tenés que solicitar si vas a hacer la crema a base de, el spray a base de morfina lidocaína, por ejemplo, para poder despegar las gasas de la piel y demás. Necesitas, nosotros en Córdoba vamos a dirección de farmacias y nos inscribimos y solicitamos estos formularios por triplicado. En Buenos Aires se hace a través de ANMAT. Uno se inscribe y puede empezar a prescribir no solo medicamentos en forma oral, sino también estos magistrales que hay que acompañarlos de la receta. Se mandan a preparar, cantidad aproximadamente, yo les hago preparar 250 mililitros cuando uso aerosoles, spray, o empiezo con 100 gramos de crema y voy viendo la respuesta, la tolerancia, porque algunos pacientes, a pesar de que uno le pone el calcipotriol, que sabemos que tiene buenos resultados, y la amitriptilina y demás, refieren que no lo toleran, que empiezan con prurito o que no toleran la aplicación de la crema. Tiene mucho que ver esto que hablábamos de la percepción emocional del paciente y demás, amén del dolor real, siempre hay que creerle al paciente con dolor. Entonces empiezo con pequeñas cantidades y si hay buena respuesta y buena tolerancia, empiezo a pedir ya cremas de 400 gramos y tienen para todo el mes prácticamente. El calcipotriol lo ponemos 2 veces al día, hacemos 2 veces al día, lo mantenemos 8 semanas y vamos reevaluando en esas 8 semanas y luego hacemos una pausa de 2 meses. Perfecto. Doctor, ¿no has encontrado absorción de calcipotriol en sangre? ¿No has hecho función renal en algún momento? ¿No has tenido acuérdate que estos pacientes, estamos hablando de una enfermedad sistémica, ¿no? La epidermolisis dejó de ser una enfermedad cutánea, es una enfermedad inflamatoria sistémica. Y me parece interesante la propuesta que vos estás haciendo. Claramente estos chicos tienen 2 cosas, el prurito y el dolor que les altera totalmente la calidad de vida. Es una de las patologías que más gravemente afecta su imagen. Y bueno,
y el dolor y el prurito a veces, y son muy testarudos a la hora de ponerse medicaciones. Hoy hay un montón de productos también, que no vamos a hablar, que se pueden aplicar y no tienes que despegarlos, no se adhieren, digamos, a la herida, y eso es muy interesante, parches y cremas que usamos y andan muy bien. Pero me interesaría saber cómo te ha ido con calcipotriol desde el punto de vista sistémico, si tenés alguna referencia de absorción, porque nosotros tenemos como dermatólogos bastante experiencia con calcipotriol en otras patologías, pero somos bastante precavidos cuando hay que aplicar en varias partes del cuerpo. Exactamente. Bueno, ustedes tienen mucha experiencia en el manejo de la psoriasis, probablemente con calcipotriol, pero tengan en cuenta que la dosis que usan en psoriasis supera ampliamente la dosis que usamos la dosis propuesta para el tratamiento de la epidermolysis bullosa. Yo no he encontrado hasta el momento, tenemos un grupo muy pequeño de pacientes, no superan los 4 pacientes de momento, esto es algo que estamos implementando hace poco tiempo, pero no hemos detectado alteraciones ni del calcio ni de la función, digamos, relacionada al eje del aparato hormona y el calcio, que son algunas de las alteraciones relacionadas o relatadas en la literatura con respecto al uso de calcipotriol, obviamente por todo su ciclo relacionado a la vitamina D y el calcio. No hemos tenido trastornos de calcificación ni del metabolismo fosfocálcico hasta ahora. Sí, nosotros en el Hospital Elizalde si esa era tu pregunta, doctora Giobo. Sí. No, yo le quería comentar que nosotros en el Hospital Elizalde preparaba la farmacia, morfina tópica, era un trabajo y una experiencia que estábamos haciendo con la gente de paliativos, que hacía tratamiento del dolor, pero nunca usamos calcipotriol. Sí lo dábamos, tratábamos de complementarlo con medicación oral antes de las curaciones, porque realmente son muy dolorosas las curaciones, así que más allá de la oral, digamos, tratábamos de usar y usamos, nos preparan en uso tópico. No conocía la asociación con calcipotriol, sí con morfina y lidocaína, sí. Muy interesante. Yo quisiera que no olvidemos, especialmente al público, que cada vez que vemos una EB, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria sistémica que necesita todo un equipo que nos acompañe. Y justamente en esta entidad, los médicos que hacen dolor ayudan muchísimo, porque la gran queja de estos chicos es el prurito intenso que tiene en la medida que va evolucionando la enfermedad. Y tener presente, ¿no es cierto?, de que tenemos que revisar, cuando se van haciendo más grandes los niños, a veces no quieren que los veamos, y siempre recordarles una herida que no cura, una herida que no cicatriza, puede estar siendo el primer episodio del asiento de un carcinoma. Nuestros pacientes grandes están muriéndose de los carcinomas epidermoides, manera tal de que estemos atentos al examen clínico general de una vez o 2 veces al año de todo el cuerpo del paciente. En este momento estamos tratando con Florencia, la doctora Fernández, que ahí la veo en pantalla, estamos asistiendo a una paciente de 23 años que vive en Misiones, que está con el diagnóstico actualmente de carcinoma a nivel de uno de sus talones, así que estuvo usando membranas biológicas y demás, y ahora estamos trabajando la cicatrización y el dolor utilizando esta magistral a base de calcipotriol, sin extra, sin morfina, sin nada. Bueno, aquí por una cuestión de los recetarios oficiales y demás, para poder prescribir a distancia el tema del uso de opioides, ¿no es cierto? Muchos de estos chicos lamentablemente requieren opioides, muchos de ellos andan muy bien con un manejo a largo plazo ya paliativo con metadona oral, pero puntualmente con lo que es esto del tratamiento tópico con calcipotriol, hemos visto que evoluciona muy bien la cicatrización y el dolor, sobre todo el dolor localizado que a veces por ahí no necesitas un opioide para un dolor localizado, o lo puedes manejar transitoriamente, probablemente con tramadol sea la mejor opción, porque es un opioide de potencia media que también tiene efectos sobre el dolor neuropático. Entonces, un uso transitorio de tramadol asociado al uso tópico de calcipotriol, hemos visto que mejora muchísimo la tolerancia a las curaciones y la evolución en la cicatrización y el dolor de la herida en forma local. Entonces, si eso les puede aportar algo para
con sus pacientes, es decir, animarse a también usar opioides de vida media, de potencia media, disponibles por venta por duplicado. El que podemos acceder es el tramadol, antes y después, hacer profilaxis del dolor cuando yo voy a intervenir un paciente, y hacer control posterior a la curación. Yo veo que no está pautado la profilaxis del dolor en un paciente al cual yo lo voy a curar, y esto yo lo viví tanto haciendo asistencia hospitalaria como en mi consultorio, es decir, no se hace la profilaxis del dolor ni el tratamiento posterior del dolor residual. Entonces es muy importante incorporar esto y luego mantener la analgesia con la menor dosis de opioides posible. Doc, te hago una pregunta, perdón. Pues son pacientes que abusan muchísimo del ibuprofeno o del paracetamol. Sí. Después pasa las fórmulas que las están solicitando, las dos fórmulas que pasaste, la de calcipotriol y la de los opioides. Si me autorizás, te puedo mandar una fotito de la fórmula. Si me Sí, autorizás, esto te estaba pidiendo yo también, o por lo menos si podés reiterar el porcentaje que usás el calcipotriol, Doc. 0,05 gramos por gramo de producto. Y otra pregunta más, esto va a quedar igual en YouTube, que así lo van a poder seguir viendo y disfrutar las conferencias. Es muy interesante, pero yo siempre digo a todos, epidermolisis ampollar no es del dermatólogo solamente, sino de un equipo multidisciplinario. Y pienso que paliativos tiene que estar ahí de la mano siempre, ¿no? Para el manejo, para cuántas dosis. Nosotros no damos, digamos, no hacemos la especialidad, entonces no tenemos todo el amplio bagaje que tienen ustedes, y pienso que en todos estos chicos tienen que tener así como un clínico de cabecera, o nosotros que los dermatólogos somos clínicos y muchas veces lo hacemos en todo, no tenemos que ir de la mano del equipo creativo, ¿no? Una pregunta, doctor Ríos. ¿Qué sugerís vos, por ejemplo? Un neonato recién nacido que tiene ampollas en la mucosa oral, su contacto con el pecho materno, el primer contacto más feliz que puede tener, le genera un terrible dolor. ¿Qué sugerís hacer con un bebé pequeño de 3-4 kilos? Qué difícil tu pregunta, doctora Gio, porque la medicina del dolor todavía no contempla al 100% este grupo de pacientes. Entonces, la realidad es que no hay una fórmula exacta, no hay una fórmula precisa. No te podría recomendar algo estrictamente que vos puedas replicar en cada paciente neonato al momento de tomar el pecho. Se habla de disminuir el uso, no utilizar agresivamente opioides desde la etapa neonatal, si bien sabemos que el feto a partir de las 24 semanas empiezan el desarrollo de los nociceptores y terminan las vías de conducción del dolor al nacimiento ya están presentes. Sabemos que utilizar opioides y morfina solo tiene que ser por tiempos transitorios. A nivel bucal, lo que podemos hacer es simplemente disminuir los tiempos de contacto, fraccionar la lactancia. No podemos recurrir lamentablemente a demasiados fármacos porque la absorción sistémica trae repercusiones a lo largo en el neurodesarrollo. Incluso el uso de cannabis a edades precoces, en algún momento se lo planteó como una posibilidad para pacientes neonatos o pacientes con dolor desde edades muy tempranas. Tiene muchas repercusiones en el neurodesarrollo, entonces lamentablemente en el neonato son huérfanos terapéuticos, no hay nada que yo te pueda recomendar en particular. No. Es el gran problema de todos. Gracias, Johnny. Tu presentación excelente, yo creo, y no me dejen mentir todos los que trabajamos continuamente con pacientes con EB, que es un tema pendiente, el tema de cuidados paliativos, y yo desde que conocí a Jonathan, que lo conocí justamente porque se hizo cargo de un paciente en Córdoba que estuvo 9 meses internado en un hospital, y realmente dije, no lo suelto más, realmente, porque es importantísimo poder dar una respuesta a los pacientes que no la tenemos a nivel país con respecto al tratamiento paliativo. En ningún servicio se ha podido como englobar y poder manejar de forma integral a un paciente con EB desde el punto de vista del dolor. Así que creo que
basados en las guías, en todos los estudios clínicos que presentó el doctor, se publicó hace muy poquito en todas las revistas, en las revistas y en todo lo que es la web de Debra Internacional. Yo creo que necesitamos afianzar ese tema y bueno, vamos por buen camino, realmente. Sí, Florencia, sobre todo en pediatría no está muy desarrollado el tema de No, ni en adultos tampoco, ni en pediatría ni en adultos. Los pacientes adultos, lo que yo estoy profundizando mucho más toda su vida, desde el tema de no tener un cuidado, un control multidisciplinario en el adulto, que estamos intentando subsanarlo a través, bueno, con la doctora Carballo, que vengo yo a hablar ahora, y después viene la doctora Carballo, así que estamos en simultáneo, pero realmente muy difícil este manejo. En niños, la verdad que, Johnny, lo que se hace hasta ahora con un recién nacido, que es la pregunta de todos los neonatólogos, es usar lidocaína tópica en la medida que se pueda y nada más. Estimular la succión y es lo que se puede, lamentablemente. Es así. Eso yo iba a comentar, la pregunta de la doctora Geo es súper buscada, la respuesta, y más de una lidocaína tópica. El problema de la lidocaína tópica, o podemos combinar una lidocaína tópica con opioides, con morfina puntualmente. El tema es el grado de absorción tan variable que tienen y tan alto que tienen estos pacientes, y la lidocaína tiene repercusiones a nivel cardiovascular, ¿no es cierto? A mente que desde el punto de vista del dolor genera una tolerancia muy rápida, es decir, en poco tiempo deja de tener efecto, y necesito usarla en forma más continua y aumentar, como quien dice, la dosis. Necesito usar más gel, más gel, más gel, más gel, más gel. El neonato actualmente es un problema para el manejo del dolor, sobre todo en lo que es la cavidad oral. Perdón, preguntan si no se puede utilizar algún corticoide en orobacia. Sí, podría. Corticoides se pueden utilizar, el tema, volvemos a lo mismo, ¿no? La absorción y el mantenimiento a largo plazo que vamos a hacer del paciente. Uno tiene que pensar el tratamiento del dolor no en el aquí y ahora solamente, sino que este paciente va a convivir con la enfermedad todo el tiempo. Entonces hay que irlo acompañando a medida que crece e ir adecuando el tratamiento con el menor daño o las menores reacciones adversas posibles. Sí, es difícil, por eso que esto es un arte, ¿no? Hay que estar en el momento. Ahora, yo me encantaría seguir, pero yo les aviso que si seguimos así, vamos a terminar a la noche. No me vengan a decir que es mi problema, ¿eh? Realmente es todo muy apasionante, pero me parece que tendríamos que dar lugar a la otra mesa. Dale. Bueno, gracias a todos por las presentaciones excelentes y los comentarios. Así que bueno, me parece que es tiempo de continuar con la otra mesa, si no nos van a empezar a golpear la puerta. Bueno, muchas gracias a todos.